El articulado de las piezas posteriores es como un ave, pero hay que conocer los dientes. Generalmente, desde el punto de vista clínico, se consideran los dientes como funcionales, que son los que van a articular o masticar. No he puesto la larga delegada de esa científica. Tenemos tres tipos de dientes. Los anatómicos son aquellos que reproducen exactamente la forma de los dientes posteriores. Los anteriores también son anatómicos, pero cuando hablamos de anatómicos estamos hablando de lo referente a las cúspides. Los semianatómicos, los que más o menos las representan, y los no anatómicos, por hacer una clasificación desde el punto de vista de la producción que se da con los fabricantes. La selección de las piezas posteriores hay que considerar algunas cosas importantes. Primero, la eficacia masticatoria. Mientras más cúspides, o sea, mientras cúspides más prominentes, mejor la articulación posterior. Ya hemos visto que efectivamente una prótesis, por muy buena, muy bien confeccionada que esté, no reemplaza más que el 40% del total de la masticación. Y eso lo dice Oxford en su libro. Cualquier prótesis. Entonces estamos hablando de que por más que pongamos lo mejor, siempre vamos a tener como gol estándar un 40% de efectividad masticatoria. La comodidad del paciente. Hay muchos pacientes que no se acomodan al tipo de masticación que se está dando. Por ejemplo, pacientes que les vamos a crear un esquema de tipo monoclavo. Es difícil acostumbrarse porque tiene que aprender a triturar sin cúspide. Y muchas veces generalizamos eso en todos los casos. No está en todos los casos, como vamos a ver. La estética. En el mismo caso sucede con el sector anterior, la estética de las piezas anteriores, cuando hacemos un esquema distinto al que debemos reproducir como esquema natural. La preservación del hueso del reborde residual, del soporte y de los tejidos blandos, importantísimo, porque sabemos ya que tenemos una reabsorción ósea permanente y continua, que si no le damos un esquema adecuado, lo que vamos a hacer es acelerar ese proceso de reabsorción. Y con el tiempo, ¿qué va a pasar con esa altura de ese reborde alveolar que teníamos inicialmente? Va a comenzar a perderse. O sea, eso de que me saco todos los dientes y ya no necesito ir nunca más al dentista, es una falacia, es una mentira, porque al igual que un paciente normal, el paciente dentro lo tiene que asistir regularmente, mínimo su consulta cada 6 meses, para ir evaluando todas estas consideraciones. Eso es importante. Nunca ofrece a un paciente algo que ustedes no van a poder realmente mantener en el tiempo. La selección se da en cuanto al ancho bucolingual, al ancho mesio-distal, ya que estamos hablando solo de anteriores, a la longitud cérvico-oclusal y el tipo de acuerdo con la inclinación cuspidea y el material que son confeccionados. Cuando hablamos de inclinación cuspidea estamos hablando de unas tienen, otras no tienen. Los dientes posteriores son fabricados con inclinaciones cúspides que varían desde muy inclinadas hasta cero. Las inclinaciones más comunes, no son las únicas que hay en el mercado, son las de 33 grados, que son los dientes anatómicos, las de 20 grados, que son los dientes semianatómicos, y las de 0 grados, que son los dientes no anatómicos. Según la clasificación que hemos visto. Por ende, entonces, los de 33 grados ofrecen máxima oportunidad para una oclusión completamente equilibrada. Los de 20 tienen una forma casi como una pelota de fútbol, vean, las cúspides no se definen muy bien, son de forma semianatómica, tienen la cantidad de cúspides y la ubicación, son más anchos bucolingualmente, los de 33 grados, y su efectividad masticatoria es menor. Es como si estuviéramos poniendo superficies convexas, como si enfrentáramos pelotas, para tener una idea, ¿no? Y los de 0 grados, que son los no anatómicos, pierden todas estas condiciones que tienen los dientes como cúspides.
El esquema de los dientes no anatómicos básicamente es por aplastamiento y también por cizallamiento. El cizallamiento de las cúspides se da en planos inclinados. Ustedes ahorita algunos están masticando. Cuando está masticando del lado de trabajo, sientan lo que está masticando, lo que no hagan. Enfrente de sus cúspides de trabajo con la guía y se hagan cuenta que deslizan entre superficies convexas. Y eso se llama cizallamiento. Ese cizallamiento en las piezas que no tienen cúspides se da en sentido horizontal. ¿Cómo? Como el que se da en una cortadora de papel. Ustedes han visto que las cortadoras de papel, cuando hacen sus monografías y quieren ponerlo parejito, ponen un bloque grueso de hojas y simplemente enfrentan la guillotina. Pero esa guillotina no tiene filo, ¿se han percatado? Simplemente es un fierro con un ángulo y lo que hace es enfrentar dos ángulos. Y al enfrentar dos ángulos lo que está haciendo es cizallar. A eso se llama cizallamiento. Y eso es lo que sucede con los dientes monoplanos. Ahora, lo importante para todos. Los dientes posteriores requieren de una tecnología científica que cumpla íntegramente con los requisitos básicos de su objetivo, que es obtener la oclusión balanceada. La oclusión balanceada se da con dientes monoplanos y se da con dientes poliplanos. O sea, la oclusión balanceada de prótesis completa es un contacto en ambas piezas, dando de una arcada o de un cuadrante con respecto al otro y del otro al mismo tiempo. A eso se conoce como oclusión balanceada o oclusión equilibrada. Y aquí viene un término muy importante que lo utilizamos en dientes naturales. Por favor, bórdenselo de la cabeza. Y muchas veces me lo presentan en las historias clínicas cuando presenta un paciente dentado. ¿Qué dice? Lado de trabajo y lado de balance, ¿no es cierto? De aquí viene el término balance, pero para prótesis completa. ¿Por qué? Porque el contacto que se da en el lado de no trabajo únicamente se da en piezas que crean oclusión balanceada. O sea, quiere decir que tienen contacto. En los pacientes dentados, ¿la zona de no trabajo tiene contacto? Pregunto yo. No, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le decimos balance? Deberíamos decirle de no contacto. Porque se supone que sea con el esquema de... Ya cierran la puerta, ya mucho ya. Sea con el esquema monoplano, sea con el esquema monoplano, tiene que haber contacto en el lado opuesto. Si no sucede eso, la zona de trabajo pasa a ser un punto de palanca. La prótesis se desequilibra. Por eso también se le llama oclusión equilibrada. Y se sale de su dirección. Entonces, ese es un punto que siempre tienen que tomar en cuenta. Ahora, ¿se puede decir oclusión balanceada en otros casos? Sí, en prótesis parcial removible también, siempre y cuando demos balance. En prótesis sobre implantes también, siempre y cuando demos balance. En prótesis somáticas también, siempre y cuando demos balance. Le mostré un caso la semana pasada de una señora que le cambiamos el lado, pero tenía contacto en ambos lados. Por ende, había oclusión balanceada. No completa, pero había oclusión balanceada. No sé si se acuerdan. Entonces, el contacto debe ser bilateral y simultáneo de los dientes que pasa a una posición oclusal céntrica sin obstáculos o interferencias. Este equilibrio debe estar en armonía con las articulaciones y el nervio muscular. Por ende, partimos de una oclusión céntrica a oclusiones excéntricas con contactos balanceados. Este concepto es el concepto fundamental en prótesis completas. Es lo que hace diferente la oclusión de la prótesis completa con respecto a las demás prótesis. En un puentecito no sucede eso, en una corona no sucede eso, en una prótesis facial convencional que no hace balance no sucede eso. ¿Por qué? Porque hacemos solución canina o hacemos solución médica. Son cosas completamente diferentes. Debe quedar bien claro. Los dientes más usados comúnmente son de porcelana, los más antiguos, que son horneados al vacío, de resina acrílica, que son los más comunes, y los endurecidos
reforzada. Quiere decir que no utilizan una sola capa de resina, sino utilizan 2 y hasta 3 capas de resina, los que le dan una resistencia y una anatomía tan similar a los dientes de porcelana y que pueden ser tratados como tal. Por supuesto, el costo varía con respecto a cada uno de ellos. Alguien me preguntó en la práctica, ¿no?, si todos los dientes costaban igual, cuestan distintos. Los de porcelana serán los más caros. Tendremos después los de resina reforzada, que son los que le siguen, que también van por ahí casi en costo, y los más baratos son aquellos que son los de resina acrílica simple, que son los que más se venden. La marca que más se venden son esos. Y generalmente esos dientes son semi-anatómicos. Los de porcelana y los de resina reforzada tienden a ser dientes anatómicos. Los de porcelana son los más resistentes al desgaste y a la pigmentación. Desafortunadamente también son los más propensos a fracturarse o a quillarse. Estos son dientes anteriores, también hay dientes posteriores. Es una marca de la firma Dentsply, ¿no? Es el modelo Costco. Y generalmente la característica es que traen un botón de retención metálico en la zona posterior, porque ya al ser de porcelana tiene que requerir una macro retención mecánica. La macro retención se da así. ¿Cómo se da los dientes de acrílico? Diferente. Se da a través de las cajas que se hacen en la parte posterior, que se conocen como cajas. ¿Cómo las llamamos la vez pasada? ¿Se acuerdan? A ver, revisen. Diatóricas, muy bien, muy bien. Cajas diatóricas, que son las que dan la retención macromecánica. ¿Ok? En el caso de los dientes de acrílico o acrílico reforzado. ¿Qué son estos? Estos son los simples, de los ejemplos. Estos son los dientes más comunes que ustedes encuentran de las marcas que están en el mercado. Los Olympus, los Ortolux, todos ellos son aquellos que se utilizan. Vean ustedes las características anatómicas que tienen, ¿no? No son tan formales como son los dientes completamente anatómicos, ¿no?, o de 3 grados. Son los menos resistentes al desgaste y tienden a reunir manchas de manera más rápida que la porcelana. No obstante, son los que menos probabilidades tienen de estillarse o fracturarse. Se desgastan. Con la masticación se pueden desgastar. Podemos estabilizar la oclusión. Entonces aquí ya ustedes pueden ver una diferencia tremenda entre los dientes posteriores de porcelana y los dientes posteriores de acrílico, ¿no? Si yo no tomo buenos registros en mi paciente de dentro completo y decido ponerle dientes de porcelana, que era lo que pasaba antiguamente antes que existieran los dientes de acrílico, vamos a tener una oclusión inadecuada. Y si yo quiero establecer una oclusión balanceada, tengo que ser muy, muy exquisito al momento de realizar el enfilado de la pieza dentaria para que en el paciente no haya problemas. Problemas tan simples como, por ejemplo, el sonido. Problemas tan simples como que muerde a un lado y no muerde al otro lado y se puede levantar la dentadura fácilmente y no puedo desgastar los dientes. Ahora, ¿puedo hacer mezclas de dientes? Sí. En el sector anterior, de repente, porque son más estéticos, puedo utilizar porcelana o acrílico mejorado, y en el posterior puedo utilizar acrílico mejorado o acrílico simple. Puedo hacer mezclas con ellos, ¿ok? Siempre y cuando sean de la misma característica anatómica y de tamaño adecuado. En la guía de práctica se puso como referencia un tipo de dientes, pero ese tipo de dientes está más o menos relacionado con el promedio que usted está trabajando, con la distancia. Si no hay de la marca que ustedes creen, busquen otras marcas de dientes similares. Como ya saben cómo escoger los dientes, es fácil comprar sus dientes, acorde con las líneas en el sector anterior, y ahora, como van a ver, la distancia de la parte hacia la parte posterior. Si tenemos medidas preestablecidas, podemos establecer el diámetro mesiodistal y buco lingual de las piezas dentarias. Los de resina acrílica dura o mejorada son más resistentes al desgaste y no tienen graves problemas de manchas que se observan en la resina compuesta o simple, ¿no? Estas son dos marcas de dientes conocidos, este de la firma Ecoclar-Vivadent, este de la firma Turbay, el Portrait y los prototipos se llaman, ¿no? Vean ustedes las características anatómicas que presentan estos dientes. Son dientes con una característica anatómica muy bonita. Si lo ven, estos son dientes
la relación céntrica. Las desventajas provocan ruidos al mover fuerte o hacer movimientos fuera de céntrica, requieren retención para adherirse a la base, son difíciles de tallar, yo diría imposibles de tallar, porque si los tallan y los desgastan, no se soluciona el problema con cauchos, porque ya la porcelana queda como si fuera un vidrio que se ha raspado. No se puede reparar, aunque hay algunas firmas que están promocionando resinas para, se puede decir, reparar dientes de porcelana. Producen desgaste en dientes naturales antagonistas. Entonces, si tengo una completa superior versus una parcial inferior y le pongo dientes de porcelana, el diente de porcelana es tan duro que en vez de romperse o desgastar, se puede desgastar el diente natural. Vean ustedes la fuerza que tienen los dientes de porcelana. Los de resina, en general todos, se pueden tallar, desgastar, reparar, tienen buena estética, se retienen bien a la base de la dentadura, tanto por el vulcanizado como por las cajas de atorio. Desventajas: se desgastan con el uso y por ende alteran la dimensión vertical y la relación céntrica. O sea, lo que ustedes han obtenido en un primer momento, en el transcurso del uso, si el paciente utiliza bien sus dentaduras, no piensen que los dientes van a permanecer igualitos durante todo el tiempo. El uso va a ir desgastando los dientes, así como se desgastan los dientes naturales. Acuérdense, los dientes naturales también se desgastan por uso. Bien, vayamos entonces con los monoplanos. Los dientes monoplanos tenemos que tener en cuenta de que hay una serie de aspectos a tomar para poder alinearlos adecuadamente. Vamos a hablar de generalidades, ¿no? Los dientes considerados incúspides exigen comprensión y aplicación de dos principios básicos: la eliminación de planos cruzados, inclinados, y la eliminación de la acción de palo. Si entendemos estos dos aspectos, vamos a considerarlos como tal. Recordemos la parte anatómica, ¿no? ¿Cómo eliminamos los planos inclinados? Planos inclinados existen en todas partes, en todo momento. No los podemos evitar. Así esté muy reabsorbido el reborde, siempre van a haber planos inclinados. ¿Y qué sucede cuando yo tengo un plano inclinado? Miren bien ahorita, ¿no? Este es un plano, si yo me pongo con la mano así, sería mi mano perpendicular, ¿cierto? ¿Qué pasaría si este fuera un plano inclinado, no fuera un plano perpendicular a mi brazo? Lo vuelvo a hacer. Voy a poner mi brazo como si inclinara y me apoyo de nuevo. Me resbalo. ¿No es cierto? Ya, eso es lo que sucede con los planos inclinados. Y contra eso, lo que tenemos que ir. Evitar ese resbalado. Esta es una zona muy importante de planos inclinados, por ejemplo, del maxilar inferior. Consiste fundamentalmente en lograr que las fuerzas generadas por la acción muscular y aplicadas a través de la oclusión sean siempre fuerzas perpendiculares o lo más perpendiculares posibles a la superficie de soporte. Y la superficie de soporte muchas veces, como digo, no es plana. Si fuera plana estaría demasiado reabsorbido y eso también es malo, ¿no? A medida que disminuye la inclinación de un plano inclinado, 25, 30, 15, disminuye el componente horizontal de desplazamiento. Para determinar el plano de oclusión, no debe seguirse el concepto de ubicarlo paralelo al plano de cambio. Este concepto es solamente para identificar el plano cruzal con la finalidad de poder tener una relación. Pero cuando nosotros queremos realmente trabajar con este plano, debemos de utilizar el arco facial, puesto que es un plano, este de acá, el plano que estamos obteniendo, es un plano imaginario, e inclinado de atrás adelante y de arriba hacia abajo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea que si nosotros utilizamos el plano de Fox, no deberíamos usarlo. Sí deberíamos usarlo, sí, porque nos va a dar la relación con respecto a los planos del cráneo, los planos que vamos a utilizar. No tenemos otro punto de referencia. Pero hay que tomar en cuenta que nosotros recordamos que el cierre mandibular no es vertical. El cierre mandibular es circular.
Si yo agarro, quiero cerrar la boca debería cerrar así teóricamente para que haya un buen enfrentamiento de planos cruzales. Pero así no cierra, cierra así, curvo. Y al cerrar curvo sucede lo que yo estaba pasando con mi brazo sobre la pared. ¿Qué va a hacer? Que la dentadura al chocar, se vaya para adelante. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Ese es nuestro real plano cruzado. Entonces yo voy a tener que relacionar esto con respecto a los planos que tengo en la cara para poder hacer que la mandíbula contacte adecuadamente con ella. Si buscamos el paralelismo del plano de oclusión con el plano de cambio, como se hace en el articulador con dientes anatómicos, estaremos colocando las superficies cruzales sobre un plano de oclusión inclinado, quebrando uno de los principios fundamentales y facilitando el deslizamiento de la prótesis inferior hacia adelante. Ese es el plano que le estamos dando y este es el plano que debería tener el paciente. Entonces, la fuerza que viene en este sentido, cuando choca, ¿qué va a hacer? Va a crear un vector anterior. Y al crear ese vector anterior, la prótesis se va a ir hacia adelante. ¿Cómo compensamos eso? Haciendo la relación con el arco facial y relacionando el plano de oclusión con respecto al plano facial. Y de esa forma, nosotros vamos a colocarlo adecuadamente. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener que el plano de oclusión se va a colocar acorde con lo que manda la horquilla del arco facial, y cuando el paciente cierre la boca en este sentido, va a haber oposición de fuerzas y neutralización, y por ende no va a haber desplazamiento hacia el sector anterior. Bien, ahora, el plano de oclusión debe estar orientado paralelo y equidistante de las áreas de trabajo. Yo pregunto, ¿todo esto de acá es el plano de oclusión? No. Esta corresponde a la base de sustentación. Si vemos en la base de la sustentación del electrodo completo. El plano de oclusión, cuando lo colocamos en esta forma, nosotros podemos abrir o cerrar la boca acorde con la distancia oclusal que hemos logrado. Decimos, en casos donde existan procesos desiguales de reabsorción, es obvio que un paciente dentro del completo tiene necesariamente procesos desiguales de reabsorción. O por causas anatomofuncionales que son otras, no exista paralelismo entre ambas áreas de trabajo. El plano de orientación debe colocarse paralelo al área del maxilar cuyo beneficio funcional se desea. Pero si estamos bien logrando un cierto beneficio funcional para uno, estamos logrando un desbeneficio para el otro. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo tengo que este es el plano cruzal superior y este es el plano cruzal inferior. Si yo quiero poner el plano cruzal de esta forma, como lo hago con el arco facial, voy a tener una falta de beneficio con el antagonista. Pero si lo pongo con respecto al antagonista, voy a tener un beneficio inadecuado con respecto al superior. ¿Cuál de los dos exige? Utilizo. Prefiero utilizar este de acá, porque yo sé que a la hora de cerrar va a ser mucho mejor el desplazamiento de neutralidad de fuerza por el cierre articular. Ahora, ¿se dan planos inclinados en forma lateral también? Sí. Si yo tengo que este es el reborde, nosotros tenemos que tomar en cuenta que se van a crear fuerzas sobre planos inclinados y por ende se va a crear el segundo factor, que es la acción de banana. Este segundo principio, a tener en cuenta, consiste en eliminar en lo posible todas las fuerzas que incidan sobre la superficie de soporte. Esta es la superficie de soporte. ¿Okay? Entonces, así vienen las fuerzas. Las fuerzas vienen en forma lateral. Y cualquiera de ellas que sea más grande que la otra va a desestabilizar la prótesis. Por ende, los dientes deben colocarse sobre el reborde mandibular residual. ¿Con qué objeto? Que las fuerzas actúen sobre la superficie oclusal y que incidan sobre la superficie del reborde. Nunca por fuera del reborde. Ahora me podrán entender, al menos los de mi grupo, por qué les hacía esa demostración de poner una regla debajo de la placa base y relacionarla con el rodete, para que vean que el rodete más o menos